Nunca pensé que, a mis 68 años, tendría que mendigar un techo bajo el mismo al que ayudé a construir, y menos frente a mi propio hijo. Era un jueves por la tarde, la luz de San Diego filtrándose por las persianas de la cocina. El olor a albahaca todavía flotaba en el aire. Había preparado su pasta favorita, como todos los jueves desde que me mudé a la suite del fondo. Un gesto simple, maternal. Una manera de seguir sintiéndome útil. Pero ese día no traía cena. Traía una noticia que me dejó temblando solo de pensar en pronunciarla. Me senté en el borde de la mesa, con las manos entrelazadas y la garganta reseca. Cuando Kevin bajó, le dije: «Perdí el trabajo en la escuela. Ya no me necesitan como tutora». No alcé la vista. No podía. Esperaba un «Lo siento, mamá». Quizá un abrazo breve. Lo que recibí fue el golpe seco de su taza contra la encimera, y ese tono que ya conocía bien. El de cuando hablaba con empleados o con técnicos por teléfono. El de un jefe apurado. «Mamá, es hora de que empieces a valerte por ti misma. Ya no podemos seguir sosteniéndote», dijo, sin rodeos. Me quedé inmóvil, como si mis oídos se hubieran llenado de agua. ¿Sostenerme?, pensé. ¿No era yo quien cocinaba, limpiaba, cuidaba a su hija después de la escuela? Kevin, siempre tan limpio, tan moderno, tan eficiente, bajó la voz como si me estuviera haciendo un favor al no gritar: «Te doy hasta el domingo para empacar». Rachel quiere convertir la suite en un gimnasio. Así, sin drama, como si hablara de mover una lámpara vieja. Las palabras rebotaban dentro de mí, sin encontrar salida. Mi hijo, el niño que crié sola, que alimenté con arroz y lentejas cuando no alcanzaba para más, que llevé de la mano cada día hasta que pudo ir solo. Ahora me hablaba como si yo fuera una maleta fuera de lugar. Subió las escaleras, y al rato escuché sus risas con Rachel. No lo soporto, pero sí lo entendí. Hablaban de cómo sería tener una elíptica y un espejo de cuerpo entero, donde ahora dormía yo. «Por fin espacio para nosotros», dijo ella. Ahí, en ese momento, me prometí no llorar frente a ellos. Me encerré en la suite que hasta entonces llamaban de mamá. Empecé a doblar mis cosas sin pensar. Mis blusas ordenadas por color, mi libro de cocina anotado, el viejo alfiletero de mi hermana Emily. Todo iba entrando, una pieza a la vez, en una maleta demasiado pequeña para contener una vida. ¿Sabes qué fue lo más duro? Escuchar el sonido de su licuadora mientras yo guardaba mis tazas de cerámica. El sonido de alguien que se siente en casa, mientras tú descubres que nunca lo estuviste. Guardé el relicario de plata de Emily, esa pequeña medalla que usaba cuando me sentía perdida. Lo toqué unos segundos más de lo necesario, como quien acaricia la cara de una madre en sueños. Me vi en el espejo. El mismo suéter de punto que tenía desde hacía años. El cabello bien peinado, como siempre. Una mujer que aún planchaba sus pañuelos y etiquetaba cada frasco de la despensa. ¿Eso era una carga? No dormí esa noche. Me senté en la cama con el teléfono en la mano, leyendo y releyendo un correo sin abrir de hacía 2 días. Venía de un bufete en Madrid. Me lo había enviado el albacea de mi hermana Emily. Y aún no tenía idea del huracán que escondía ese mensaje. Pero eso vendrá después. Esa noche me limité a mirar la maleta abierta, la lámpara apagada y mi reflejo en la ventana. A veces, el abandono no viene con gritos ni portazos. A veces, es una risa que se filtra por el techo, y te deja más sola que el silencio. No siempre fue así. No siempre fui esa señora mayor que empaca en silencio, mientras la tratan como estorbo. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que Kevin me abrazaba hasta quedarse dormido. Yo me sentaba al pie de su cama, le contaba historias con voces distintas para cada personaje, y él me miraba con esos ojitos tan abiertos, como si todo lo que dijera fuera cierto. Lo crié sola desde que tenía 5 años. Su padre Michael murió joven. Un accidente en la carretera una tarde lluviosa de abril, cuando Kevin estaba en kinder y yo trabajaba como bibliotecaria en la escuela primaria del barrio. Me dieron el pésame, claro, pero nadie me preguntó cómo iba a hacer para pagar la hipoteca. Así que hice lo que sabía hacer: trabajar. Turno matutino en la escuela. Por las tardes, en una cafetería. Y por las noches, limpiando oficinas en el centro. Nunca dejé de contarle cuentos a Kevin. Aunque fuera por teléfono, aunque me quedara dormida leyéndole. No me lo perdonaba si no lo hacía. Cuando cumplió 12 años, me pidió una bicicleta. Yo no tenía cómo comprarla, pero una vecina me enseñó a coser. Empecé haciendo dobladillos, luego camisas y uniformes escolares. Meses después, le entregué la bici envuelta en un lazo rojo. Era usada, pero la limpié tanto que brillaba como nueva. Se la mostré con el corazón temblando, y él gritó de alegría como si le hubiera dado la luna. Ese momento, te juro, me sostuvo durante años. Cuando entró a la universidad,
Trabajé tiempo completo en la biblioteca y los fines de semana en una librería de segunda mano. Tenía las manos agrietadas de tanto usar detergente barato. Pero no me importaba. Le enviaba comida enlatada por correo. A veces un billete de 20 escondido entre las páginas de un libro. Le cosí su traje de graduación. Azul marino. Corte clásico. Me dejó tomarle una sola foto con él puesto. Solo una, mamá. No quiero parecer un niño. Pero para mí, siempre lo fue. Solíamos ver películas antiguas los viernes. Cary Grant, Ingrid Bergman, Gene Kelly. Le gustaban los musicales, aunque fingía que no. Comíamos palomitas hechas en la estufa, con sal gruesa y un toque de mantequilla. Se acurrucaba a mi lado con una manta. Me pedía que le explicara los chistes. ¿Por qué se ríen, mamá? Y yo se los explicaba. Una vez tras otra. Durante años creí que esa ternura nos protegería. Que todo ese amor, toda esa dedicación, nos blindaría contra el resentimiento o el desdén. Qué ingenua fui. Pensaba que criar bien a un hijo era como cultivar un árbol. Que con agua, tierra buena y cariño, crecería recto y fuerte. Pero nadie te dice que a veces, aunque hagas todo bien, el tronco se tuerce. Se retuerce contra ti. Y cuando eso pasa, ¿a quién culpas? A veces, por las noches, me sentaba en la cocina con una taza de manzanilla y mi viejo libro de cuentas, ese que heredé de mi abuelo. Lo abría y veía todo lo que había entrado y salido durante décadas. El alquiler, la leche, los cuadernos, los uniformes. Lo tenía todo registrado. Hasta las monedas que dejaba para la señora de la limpieza, cuando yo no podía. Y entre esas líneas escritas con bolígrafo azul, se leía mi vida entera. No había espacio para lujos. Pero sí había constancia, esfuerzo, amor. Eso no figura en los currículums. Ni en las tarjetas del Día de la Madre. Kevin nunca supo del libro. Ni falta que le hacía, pensaba. Él ya sabía cuánto lo amaba, ¿no? Ahora lo dudo. Dudo de todo. Excepto de una cosa. Hice lo que cualquier madre haría por su hijo. Y lo volvería a hacer, aunque duela decirlo. Pero eso no significa que merezca esto. No significa que deba quedarme a aguantarlo. Esa noche, después de empacar, me quedé un rato sentada sobre la cama. Saqué el libro de cuentas y lo abrí por una página cualquiera. Año 2002. Pago adelantado para el semestre de Kevin. $3.200. Vendí el anillo de bodas. Apoyé la frente sobre el cuaderno y respiré hondo. El olor del papel viejo me recordó a la biblioteca. A los días donde todo era más claro. Más limpio. Ese fue el momento en que lo supe. Kevin me había olvidado. Pero yo no. Yo todavía recordaba quién era. ¿Qué había hecho? ¿Qué valía? Y esa memoria, esa verdad callada y terrosa, sería mi escudo de aquí en adelante. Porque ya no tenía nada que perder, salvo mi dignidad. Y esa, cariño, no se la regalaba a nadie. Después de jubilarme de la escuela, pensé que por fin me tocaría a mí un poquito de paz. Nada extravagante. Solo levantarme sin alarma, tomar mi café caliente en la terraza, y sentir que aún tenía un lugar en este mundo. Pero la casa de Kevin no era un hogar. Era un vestíbulo con reloj. Me levantaba antes que ellos para que no estorbara en la cocina. Ponía la mesa, preparaba el desayuno de su hija, y me aseguraba de no dejar migas. No porque ellos lo pidieran, sino porque sabía que lo notarían. Con el tiempo, empecé a desaparecer a propósito. Me escabullía al jardín con un libro, me ponía los audífonos sin volumen. Así fingía que no escuchaba cuando Kevin hablaba por teléfono, o cuando Rachel se quejaba de que la nana improvisada había dejado demasiada crema en los fideos. Una tarde, los escuché decir que la abuela tenía que entender que ya no estaba en su casa. Y no lo estaba. Aunque la hipoteca la había pagado yo. Después de perder mi trabajo, mis días se volvieron más lentos. El reloj de la cocina sonaba más fuerte. Mis pasos, más cuidadosos. Empecé a notar las pequeñas cosas. Cómo Rachel cerraba la puerta más fuerte si yo estaba en la sala. Cómo Kevin evitaba el contacto visual cuando me pedía espacio. El colmo fue mi cumpleaños. Nadie se acordó. No hubo tarjeta, ni flores, ni siquiera una llamada. Rachel publicó en Instagram una foto de su batido matutino con la leyenda: Día de reset. Solo lo esencial. Ese día me horneé un pastel de plátano. Con nueces, como me gustaba. Usé el molde redondo que traje en mi mudanza. Ese que había comprado con cupones en el 96. Me senté sola en la cocina, con una vela clavada en medio. La encendí, cerré los ojos, y pedí un deseo tonto: que alguien se acordara de mí, aunque fuera por accidente. Apagué la vela. El humo subió en espiral.
Y yo lo miré como si pudiera llevarse mi tristeza. Después de eso, dejé de esperar. Dejé de ofrecer ayuda con las tareas, de preguntar cómo había estado el día. Dejar de dar, para mí, fue como dejar de respirar. Pero ya no podía seguir dando cuando cada gesto era ignorado, o peor, malinterpretado. Me volví invisible. Lo único que seguía haciendo era prepararles comida los domingos. No por ellos. Por mí. Era mi forma de marcar el tiempo, de recordarme que aún sabía cuidar. Cocinaba en silencio, sin esperar gracias, y me retiraba antes de que sirvieran los platos. A veces, oía a la niña decir, «La abuela cocina rico». Y eso me bastaba para dormir. Pero en las noches, el silencio era otro, uno más oscuro. Tenía un sillón junto a la ventana, con una manta tejida que me había regalado Emily antes de morir. Me sentaba ahí con un té de manzanilla, mi único ritual intacto. A veces releía cartas viejas. A veces simplemente veía pasar los coches en la calle, preguntándome si alguno llevaba a alguien hacia una vida mejor. Una noche, me desperté con un sueño inquietante. Emily me hablaba desde una estación de tren, con un sobre en la mano. «Toma esto», decía, «te lo ganaste». Me desperté sudando. Me levanté. Caminé hasta el pequeño cajón donde guardaba el correo. Y ahí estaba. El sobre que aún no había abierto. Del despacho legal de Madrid. Pero no lo toqué. No esa noche. Solo lo miré. Y por primera vez en semanas, me sentí poderosa. Porque aunque ellos no lo sabían, algo me decía que todo iba a cambiar. Todavía no había abierto el sobre. Ni confirmado lo que presentía. Pero había algo distinto en el aire. Como cuando una tormenta se acerca, y las hojas cambian de dirección. Como un susurro que te dice, aguanta un poco más, ya viene lo tuyo. Lo que no sabía era que la próxima vez que Kevin me pidiera algo, cuando me mirara con esa mezcla de impaciencia y desdén, ya no le tendría miedo. Porque el amor que se da sin medida no desaparece, se transforma. Y el mío, cariño, estaba a punto de volverse a cero. Dicen que el diablo no llega con cuernos y cola, sino con pequeñas concesiones, con risas suaves, con frases dichas al pasar. Y así fue como empezó todo. «Eres un poco intensa con los mensajes, mamá», me dijo Kevin una tarde, mientras hojeaba el periódico digital en su tablet. No era la primera vez que lo notaba molesto por mis llamadas, pero esa vez sonó diferente, como si estuviera dándome una advertencia. Desde entonces, empecé a contar los mensajes antes de enviarlos, 3 por semana como máximo. 2, si eran largos. Una vez me arrepentí y borré uno antes de apretar enviar. Sentí vergüenza, como una adolescente rogando por atención. Otra vez, durante una cena informal con amigos de Kevin, él bromeó. «Ya sabes cómo son los boomers. Se jubilan, y creen que pueden invadirte el espacio». Todos rieron. Incluso Rachel. Me reí también, porque no quería hacer el momento incómodo, pero el tenedor me tembló en la mano. Una semana después, mientras lavaba los platos, lo escuché hablar por teléfono en el pasillo. «Sí, mamá vive con nosotros, pero es temporal. No podemos hacernos cargo para siempre». Pausa. «Sí, es básicamente una carga económica. No tiene ingresos fijos». Me tragué la rabia con el agua del grifo. Me ardía la garganta. ¿Una carga económica? Yo, que pagué su universidad, sus frenos, sus campamentos de verano. Yo, que había vendido el anillo de bodas para completar la cuota inicial de esta casa. Esa misma donde él me ofrecía techo por compasión. Y lo peor no era que lo dijera, era que lo creyera. Luego vinieron los comentarios sutiles de Rachel. «Tenemos que hacer espacio, ¿no? Los hijos se independizan, pero los padres no». O esa vez que dijo, delante de su hija, «Es que los abuelos ahora viven demasiado. Uno ya no se puede retirar tranquilo». La niña no entendió, pero yo sí. Era una lanza envuelta en risa. También estaba la fijación reciente con mi testamento. Kevin me preguntaba por mis cuentas, por si tenía algo guardado. Yo siempre había sido transparente con él. No porque tuviera mucho, sino porque pensaba que la confianza era un valor de familia. Una noche mientras preparábamos té, me lo soltó sin rodeos. «Mamá, deberías pensar en poner todo en orden, por si pasa algo». «¿Algo como qué?», le pregunté sin levantar la vista de la tetera. «No sé, un accidente, una enfermedad. Ya no eres joven. Rachel dice que deberías tener las cosas claras». «¿Y Rachel quién es para decirme eso?». «Rachel es mi esposa. Y esto también es su casa». Me giré muy despacio y lo miré. Ahí estaba mi hijo. El mismo que solía buscar mi mano cuando tenía miedo por la noche. El que no dormía sin que le cantara Moon River bajito. Bajito.
Ahora me miraba como si yo fuera un archivo que necesitaba ordenarse. Un gasto pendiente. Un estorbo por cerrar. No le respondí. Porque si hablaba, lloraba. Y si lloraba, perdía. Así que simplemente dejé la taza sobre el mármol, fui a mi habitación. Y me senté frente al espejo. Vi mis arrugas. Mis ojos cansados. Mis manos que todavía olían a jabón y cebolla. Y me pregunté de verdad cómo llegué hasta aquí. ¿En qué momento el amor se volvió deuda? ¿En qué momento mi hijo empezó a contar mis días como si fueran monedas? La respuesta vino suave, como una brisa gélida. Siempre lo fue. Yo simplemente no quise verlo. Pero ahora sí lo veía, con los ojos bien abiertos. Y créeme, corazón, una madre que ve con claridad no vuelve a cerrar los ojos. Recuerdo el día que le escribí ese cheque como si fuera ayer. Era lunes, a media mañana. El cielo de San Diego estaba cubierto de nubes tenues, de esas que no traen lluvia, solo una tristeza sorda. Había escuchado a Kevin y Rachel discutir la noche anterior, no a gritos, pero sí con ese tono que conocía bien. Frustración disfrazada de logística. Si no hacemos algo, la hipoteca nos va a tragar vivos, dijo él. Tu madre podría ayudar un poco más, respondió ella. Su voz no era dura. Era peor, práctica. Me senté con mi libreta de cheques en la mesa del comedor, esa donde ya nadie me invitaba a comer. Pensé en mis ahorros. No tenía mucho, solo lo justo para sostenerme un par de meses mientras encontraba algo. Pero aún tenía los $5 que había guardado para emergencias. ¿Y qué más emergencia que ser una madre sin lugar? Llené el cheque con mano temblorosa. En la línea del memo escribí, para el hogar, como si eso aún me incluyera. Lo doblé en dos, lo metí en un sobre blanco sin nombre, y lo dejé en la mesa de la cocina. No esperé gracias. No quería que pareciera caridad. Solo quería dar, como siempre había hecho. Esa noche, Kevin se me acercó mientras yo leía en el sofá. ¿Estás segura de esto, mamá? Me preguntó, con el sobre en la mano. Asentí. Ni siquiera lo miré a los ojos. Es para la casa, dije. Y volví a mi libro. Él me palmeó el hombro, como si fuera una tía lejana que le había prestado el coche. No dijo más. Pero Rachel sí. Gracias. Dijo con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Esto ayudará mucho. Me sonrió y salió de la habitación, como quien tacha una tarea de la lista. Esa noche lloré. Pero no por el dinero. Lloré porque ni siquiera habían preguntado si yo lo necesitaba. Y lo necesitaba. Al día siguiente, fui al joyero donde había guardado el reloj de Michael. Era su único objeto de valor, de esfera dorada, con una correa de cuero negro que yo misma había reemplazado una vez con hilo encerado. Lo llevaba en ocasiones especiales, y me decía, este reloj no marca el tiempo, marca mi suerte. Era un hombre supersticioso. Y dulce. Lo envolví en un pañuelo de lino, y lo llevé a la casa de empeño del centro. El hombre tras el mostrador lo examinó con cuidado, sin decir palabra. Al final, me ofreció $620. Es una pieza preciosa, dijo. Pero los relojes antiguos no se venden como antes. Levanté el mentón, apreté los labios y dije que sí con la cabeza. Tomé el dinero, lo guardé en el fondo de mi bolso, y al salir, me compré un café pequeño, sin leche, para sentir que aún podía darme un gusto. El resto, lo usé para pagar el primer mes de una habitación en una pensión modesta. Lo había buscado en silencio. Por si acaso, por si llegaba el día. Y ahora sabía que ese día se acercaba. Esa noche, Rachel me preguntó si podía cuidar de la niña el sábado. Tenían una cena con clientes importantes. Sonreí y dije que sí, aunque por dentro ya sabía que no estaría ahí para entonces. Mientras la niña dormía, me senté en la sala con mi libro de cuentas abierto. Escribí, cheque para Kevin, $5. Empeño del reloj, $620. Habitación, pagado. Cerré el libro, acaricié la tapa con los dedos, y dije en voz baja, esto es lo último que doy por alguien que no sabría darme las gracias, aunque le dictaras la frase. A veces, cariño, el sacrificio se vuelve una costumbre, como tomar agua o doblar servilletas. Pero no tiene por qué ser así. Esa fue la noche en que dejé de pensar que todo lo que daba volvía. Porque no siempre vuelve. Y está bien. Porque lo que uno da con amor, es de uno. Y yo me estaba preparando para darme algo que nunca me había permitido. Libertad. El sobre estaba donde lo había dejado, en el primer cajón del mueblecito de té, junto al paquete de manzanilla y una caja de fósforos que solo usaba para emergencias. Ahí, esperándome como una semilla enterrada que finalmente germina. Lo abrí con calma, usando el cuchillo de mantequilla que guardaba en mi bolso para los picnics con la nieta. Me temblaban los dedos, pero el corazón estaba en silencio. Dentro,
una carta escrita a mano y un cheque doblado en 3. La letra era inconfundible, firme, angulosa, con esa tinta azul que mi hermana Emily usaba siempre. Me pareció verla frente a mí, con su cabello recogido y su blusa de lino, sentada en su escritorio lleno de plantas secas y libros en francés. Linda, decía la carta, nunca fuiste la hermana más rica ni la más libre, pero siempre fuiste la más generosa. Te di poco en vida. Esta vez, te lo doy todo. La carta explicaba que, tras vender su propiedad en Mallorca y liquidar sus inversiones en bonos europeos, había formado un fideicomiso a mi nombre. Un fondo libre de impuestos. 8 millones de euros. 8. Tuve que releerlo 3 veces. El cheque que lo acompañaba era el primero del fondo. 300.000 euros, convertidos a dólares, con instrucciones para depositarlo cuando yo quisiera. La notaría en Madrid ya había autorizado todo. Solo hacía falta una firma y una llamada. Me quedé ahí, en la suite que pronto dejaría de ser mía, mirando el cheque con la expresión de una mujer que acaba de ver un fantasma. Porque eso era. El espíritu de cada centavo que me negué durante años, cada viaje no hecho, cada vestido no comprado, cada cita médica pospuesta por ahorrar. Emily lo supo. Siempre lo supo. Y me dejó su fortuna no solo como legado, sino como redención. La misma Emily que una vez me dijo, tú eres la raíz, Linda. Todos crecen hacia el sol, pero tú sostienes en silencio. Toqué el papel con la yema de los dedos. Lijoso, grueso, como los papeles legales de antes. Me lo acerqué al pecho. Cerré los ojos. No dije una palabra. No grité. No reí. No pensé en ir corriendo a la sala a restregarle el papel en la cara a Kevin. No. Me senté en mi sillón. Tomé mi taza de té. Y supe por fin que el mundo me debía algo. Pero más importante aún, que ya no le debía nada a nadie. No a Kevin. No a Rachel. No a esta casa. Al día siguiente, preparé la cena como siempre. Pavo con salsa de arándanos. Una receta de Emily que solo sacaba en ocasiones especiales. Kevin comentó lo bien que olía. Rachel se sirvió sin mirarme. La niña dijo, «Gracias, abuela», y yo le acaricié el cabello. Saboreé cada segundo. Porque esa sería la última vez que cocinaba para ellos. La última vez que fingía pertenecer. La última vez que me tragaba las lágrimas en nombre del amor. Después de cenar, lavé los platos, guardé mi libro de cuentas en la maleta, doblé la manta del sofá, y escondí el cheque en el dobladillo de mi abrigo. Como quien guarda una semilla en el invierno más largo. Porque mi primavera, cariño, ya había empezado. Y esta vez, no iba a compartirla con nadie que no supiera regar lo que doy. No me despedí. No lloré. No dejé nota. Simplemente, me fui. Fue un martes al amanecer. El cielo apenas clareaba y el sonido del riego automático de los vecinos marcaba el inicio del día. Caminé con la maleta rodando tras de mí, cada rueda retumbando contra las losetas del patio como un tambor de guerra suave. La casa seguía dormida. Me detuve frente al rosal que planté el primer año que llegué. Le arranqué una flor marchita con cuidado y la metí en el bolsillo del abrigo. Un recordatorio. No de tristeza, sino de renacimiento. Tomé el bus a la estación central. Me senté junto a una señora mayor con bolsas del mercado, y cuando me ofreció un chicle, se lo acepté con una sonrisa. Nadie sospechaba que tenía en mi bolso un cheque capaz de comprar media cuadra del centro, y eso me hacía sentir libre. Me registré en un motel discreto, con sábanas limpias y una ventana que daba al estacionamiento. El aire acondicionado hacía un zumbido constante, pero no me molestaba. Era ruido de fondo, como la voz de alguien que ya no escuchas. Saqué mis cosas con cuidado. Puse el libro de cuentas en la mesa, doblé la ropa y colgué la manta de Emily en la silla. Luego me senté en la cama y escuché el silencio. No sonó ningún teléfono. Nadie preguntó dónde estaba. Nadie notó que no estaba. Y eso, más que doler, me confirmó que había hecho lo correcto. A mediodía, compré un café en la tienda de la esquina y caminé sin rumbo por las calles cercanas. Me metí a una librería de segunda mano, hojeé libros viejos con olor a polvo y lavanda, y me compré una novela de Agatha Christie. $2.50. Me pareció un lujo. De vuelta en el motel, me acosté boca arriba, el libro sobre el pecho, el corazón quieto. Pensé en Kevin. En la forma en que me llamó, una carga. En su voz apurada cuando hablaba de soluciones prácticas. En cómo le temblaba la mandíbula cuando Rachel le decía que yo debía colaborar más. Pensé en todo eso y no sentí rabia. Sentí lástima. Porque nunca conocerían la paz que yo tenía ahora. Al día siguiente, me compré una libreta nueva. Una de tapas negras, con hojas gruesas. Y escribí en la primera página.
Hoy empieza mi vida sin permisos, sin mendigar amor, sin miedo. Pasaron 2 días antes de que Kevin notara mi ausencia. Me lo imaginé entrando a la suite para pedirme algo y encontrándola vacía. Sin nota, sin rastro. Solo el rosal con una flor menos. Me imaginé su reacción. Primero incredulidad, luego fastidio, luego rabia. Como si hubiera perdido algo que no pensaba cuidar, pero que le molestaba que ya no estuviera. Y no me importó. Había pasado la vida entera tratando de ser útil, de hacerme necesaria, como si eso garantizara cariño. Pero el amor, cariño, el amor no se gana sirviendo. El amor se da. Y si no vuelve, hay que saber cuándo dejar de dar. Esa fue mi lección. La más dura. La más liberadora. Esa noche, dormí sin despertarme una sola vez. Sin sobresaltos. Sin imágenes de Kevin gritando. Sin sentirme culpable por respirar. Dormí como quien se ha quitado una piedra del alma. Y al despertar, supe que no volvería a entrar a esa casa. Ni aunque me rogaran. Ni aunque me pidieran perdón. Porque hay abandonos que te quiebran. Y hay otros que te salvan. Y el mío, me había devuelto la vida. Las paredes del motel eran finas, como papel encerado. Escuchaba la televisión del cuarto vecino, y el tintineo de cubiertos del desayuno continental. Pero ese murmullo lejano me parecía casi reconfortante. No era juicio. No era sarcasmo. Era simplemente vida ajena, y por primera vez en mucho tiempo, no estaba en el centro de esa vida. Me hice un té con la bolsita que había guardado de casa, más por costumbre que por necesidad. Me senté en la cama, el vaso entre las manos, y dejé que el calor me llegara a los huesos. Miré por la ventana, autos y palmeras, un cielo sin nubes. Y ahí, en esa quietud, empezó la película en mi cabeza. Una tras otra, las escenas de mi vida con Kevin desfilaron sin permiso. El primer día de escuela, cuando se soltó de mi mano temblando, y yo le hice un dibujo en la servilleta para que no me olvidara en el recreo. La noche que se enfermó de varicela y dormí sentada en el piso de su cuarto, con las luces apagadas y la mano en su frente. La vez que lloró porque no podía entender álgebra, y yo me quedé hasta las 2 de la mañana estudiando con él, aunque al día siguiente tuviera que trabajar doble turno. Todo eso vivía en mí. ¿Pero vivía en él? ¿Lo recordaba? ¿O lo había convertido en una historia conveniente, donde su madre era una mujer frágil, inútil, que simplemente se aprovechaba de su hospitalidad? La verdad se abría paso como un cuchillo lento. No le dolía haberme perdido. Le dolía haber perdido el acceso a mi tiempo, a mi dinero, a mi lealtad ciega. Lo entendí todo con una claridad que me dejó helada. Kevin no me extrañaba. Extrañaba mi utilidad. Y esa, cariño, es una diferencia brutal. Me quedé ahí, en silencio, sintiendo el peso de cada palabra que me había tragado. Eres muy emocional. No hagas una escena. No es para tanto. Frases que se me pegaron como lava a la piel. Pensé en todas las veces que me hicieron sentir mucho. Demasiado madre. Demasiado disponible. Demasiado presente. Y me pregunté, con un nudo en el pecho, ¿acaso hay una forma correcta de ser mamá, sin que te acusen de asfixiar o de abandonar? Porque yo no era perfecta. No soy santa. Pero tampoco merecía ser tratada como un mueble viejo con fecha de caducidad. Entonces lo dije en voz alta, como si al pronunciarlo pudiera empezar a sanarlo. No me echaron por perder el trabajo, me echaron por dejar de ser útil. Y ahí estuvo, crudo, doloroso, real. Kevin no me traicionó en un arranque. Lo hizo poco a poco, con risas disfrazadas de bromas, con ausencias disfrazadas de ocupación, con decisiones disfrazadas de lógica. Fue una traición lenta, metódica, camuflada. Y cuando dejó de necesitarme, simplemente me empujó hacia la puerta como quien saca una planta seca del balcón. No lloré esta vez. Me limité a respirar. Me pasé el dedo por el relicario de Emily, colgado al cuello. Ese pequeño óvalo de plata que ella usaba cuando se sentía perdida. Me lo dejó en su testamento, junto con la fortuna. Me dijo una vez, este relicario es para recordarte que lo invisible también es sagrado. Y sí, todo lo que había hecho en silencio, sin testigos ni aplausos, había sido sagrado. La leche caliente a las 3 de la mañana. Las cuentas pagadas con monedas. Las canciones para dormir. Las horas de pie con los pies hinchados para comprarle los zapatos que quería. Todo eso era invisible. Pero era mío. Y por fin, después de tantos años, empecé a valorarlo como se debía. La herencia de Emily era más que dinero. Era testimonio. De que alguien vio.
Alguien supo. Alguien me miró y dijo, «Tú también mereces». Y esa voz, aunque ya no estuviera, resonaba ahora más fuerte que nunca. No era el dinero. Eso fue lo que entendí, finalmente, mientras doblaba por tercera vez la misma blusa de algodón en ese cuarto sin armario. No eran los 8 millones de euros. Era darme cuenta de que ni con ellos mi hijo me amaría más, que podía ser millonaria, santa o mendiga, y para él seguiría siendo una madre que estorba. El dinero no fue la sorpresa. La sorpresa fue esa. Ver que nunca me vio a mí. Solo vio lo que podía extraer, lo que podía contar, lo que podía controlar. Me quedé sentada con el cheque en una mano y el relicario en la otra. Pensé en todas las versiones de mí que había dejado en el camino. La bibliotecaria silenciosa que organizaba cuentos con amor, la madre que recortaba cupones con pinzas de cejas, la abuela que preparaba pan de plátano con nuez para cada cumpleaños. Todas esas mujeres eran yo. Y ninguna había sido suficiente para que me amaran sin condiciones. Eso fue lo que partió algo en mí. No la expulsión. No la humillación. No el frío. Fue entender que el amor que recibí siempre tuvo fecha de caducidad. Y que esa fecha llegó el día que ya no pude ofrecer más. Una vez leí una frase en una novela barata. El día que dejas de ser útil, te vuelves prescindible. En aquel momento me pareció exagerado. Ahora me parecía profética. Kevin no solo dejó de quererme. Me quitó el derecho a existir dentro de su mundo. Y eso, para una madre, es una muerte en vida. Me levanté del colchón crujiente, caminé hasta el espejo del baño y me miré. Había líneas nuevas alrededor de mi boca. El cabello estaba más blanco que la última vez que me lo teñí. Pero mis ojos estaban despiertos, lúcidos, innegociables. Y entonces, por primera vez en mi vida, lo dije en voz alta sin culpa. Ya no quiero rogar por cariño. Sentí como las palabras vibraban en mi pecho. No eran solo un pensamiento. Eran una promesa. No más cumpleaños en silencio. No más sí cuando quería decir basta. No más prestar dinero para ser aceptada. Quería lo que cualquier mujer digna de su historia merece. Paz, respeto, y alguien, aunque solo sea una misma, que diga te veo sin condiciones. Esa tarde, me fui a caminar por la costa. Llevaba mis zapatos cómodos, los que Kevin odiaba porque hacían ruido en la casa. Con cada paso, el sol me calentaba los hombros, y el viento me revolvía el cabello. Y sentí algo que no sentía desde hacía décadas. Espacio. Interno. Como si por fin pudiera estirar los brazos sin chocarme con las expectativas de nadie. Me senté en una banca y saqué la libreta negra que compré en la papelería del centro. En la primera página, ya había escrito, hoy empieza mi vida sin permisos. Ahora añadí, el amor que tengo ya no está en oferta. Lo subrayé 2 veces. Luego cerré el cuaderno. Y sonreí. No por venganza, sino porque, después de todo lo vivido, estaba empezando a reconocerme de nuevo. Y créeme, corazón, eso vale más que cualquier cheque. No esperaba encontrar a nadie que me ofreciera una mano en este momento. A esas alturas, la idea de ser cuidada sin condiciones me parecía una fantasía, algo que les pasaba a otras personas. Pero a veces, solo a veces, la vida te lanza un gesto pequeño y justo. Uno que no puedes ignorar. Fue en la lavandería del motel. Yo estaba tratando de leer mientras esperaba que giraran las toallas, cuando escuché una voz que me hizo levantar la vista. Linda, ¿eres tú? Era Tom. Mi vecino de toda la vida. Pelo blanco como la leche y una sonrisa que siempre parecía a medio camino entre la simpatía y la sospecha. Era abogado retirado. Siempre llevaba camisas perfectamente planchadas, y hablaba con voz suave, como si cada palabra fuera parte de un argumento bien estudiado. Tom, por Dios, murmuré, tapándome la boca con la mano. ¿Qué haces aquí? Vine a visitar a mi sobrino. Está en la zona por trabajo. Pero tú, ¿qué haces aquí? Yo dudé. Por un momento, estuve tentada a mentir. Decir que me había tomado unas mini vacaciones, que estaba explorando, que era una especie de retiro personal. Pero cuando lo miré a los ojos, vi algo que no se ve todos los días. Genuina preocupación. No curiosidad. No morbo. Preocupación real. Así que se lo conté. No todo, claro. Pero lo suficiente. Que me habían echado. Que Kevin y Rachel habían decidido que ya no había espacio para mí. Que estaba tratando de encontrar un nuevo lugar donde empezar. Tom escuchó en silencio. Asintiendo. Sin interrumpirme. Cuando terminé puso su mano sobre la mía y me dijo algo que aún me vibra en los huesos. Linda. Tú no estás loca. Solo estás viendo la verdad, por fin.
Lo dijo con tanta firmeza, con tanta claridad, que me dieron ganas de llorar. ¿Por qué me costó tanto tiempo verlo? Le pregunté. Porque las mujeres como tú, como nosotros, nos enseñaron que el amor se prueba con sacrificio, que cuanto más aguantas, más vales. Se quedó callado un momento y luego añadió. Pero eso es una mentira. Nadie merece ser amado solo por lo que da. Tú mereces ser querida incluso si no das nada. Le creí. Y esa noche, cuando me ofreció quedarme unos días en su casa de huéspedes, no me sentí avergonzada. Me sentí cuidada. Su casa era modesta, acogedora. Tenía un pequeño jardín lleno de menta y romero. Me asignó una habitación con una colcha hecha a mano y una lámpara de lectura. Me sentí más en casa en esos primeros 5 minutos que en años con Kevin. Tom me ayudó a revisar mis cuentas. Llamamos juntos al bufete en Madrid y activamos la primera transferencia. Abrió una cuenta privada para mí y me dio contactos para asesoría fiscal. Tienes más poder del que imaginas, Linda, me dijo una noche, mientras tomábamos té en la terraza. Solo que te lo ocultaron con culpa. Desde entonces, cada tarde era un pequeño acto de reparación. Una taza de café sin apuro. Un paseo sin rumbo. Una comida caliente preparada solo para mí. No tenía que explicar nada. No tenía que justificar cada gesto. Y créeme, después de vivir mendigando aprobación, eso es más valioso que el oro. Una noche le pregunté, casi con miedo. ¿Crees que esté siendo cruel, Tom? ¿Por cortar con mi hijo? Tom me miró con ternura. No. Estás poniendo un límite. Y eso no es crueldad, es supervivencia. Y por primera vez, no me sentí una traidora. Me sentí una mujer. Una mujer que después de mucho, se estaba eligiendo a sí misma. La mañana que firmé los papeles para mover los fondos a una cuenta privada, algo en mí se reacomodó. No fue solo un acto legal, fue un acto sagrado. Porque ese dinero, esos millones que Emily me dejó con tanto silencio y tanto amor, no eran para alardear. No eran para vengarme de Kevin, ni para sentirme superior. Eran, sencillamente, mi salvoconducto. Mi pasaporte hacia una vida donde nadie me iba a pedir explicaciones por respirar. Tom me acompañó a la notaría. Me esperó pacientemente mientras firmaba página tras página. En la última, me entregó un bolígrafo azul y me dijo, para que empieces a escribir tu historia con tinta que no se borre. Sonreí, porque sabía que no se refería al papel. Esa tarde, me senté en la terraza de su casa con la libreta negra sobre el regazo. Abrí una página nueva y escribí en letras grandes, ya no le debo nada a nadie. Después, hice mi lista. La que había postergado toda la vida. La lista de lo que haría por mí. Cambiar el testamento. Cortar toda dependencia económica de Kevin. Hacer una donación en secreto a algo que sí valga la pena. Y así lo hice. El testamento fue fácil. Tom me conectó con una colega suya, muy eficiente, que no hizo preguntas innecesarias. Dejé por escrito que Kevin quedaba excluido de toda herencia. Nada de cuentas conjuntas, nada de propiedades compartidas. Ni un centavo más a quien no supo cuidar ni una palabra mía. También cerré la vieja cuenta donde Kevin tenía acceso automático para emergencias. Había olvidado que existía. Pero no él. La había usado más veces de las que me confesó. Ahora estaba bloqueada. Cerrada. Fin. Y luego vino la parte hermosa. La donación. Pensé en la biblioteca de mi infancia. Esa que me había salvado la vida tantas veces, cuando el mundo me quedaba grande y lo único que necesitaba era un rincón con libros. Llamé al director actual. Le dije que quería hacer una contribución anónima. ¿Para qué área le gustaría que fuera dirigida?, preguntó él, educado pero intrigado. Para el programa de alfabetización de adultos. Para las madres. Para las mujeres que trabajan de día y estudian de noche. Hizo una pausa. ¿Y de cuánto estamos hablando? 2 millones, dije. El silencio del otro lado fue como un soplo. Lo imaginé llevándose la mano al pecho, buscando palabras. ¿Desea algún tipo de reconocimiento? Sonreí. No había nadie para ver mi sonrisa, pero fue una sonrisa completa, redonda. No, solo que las mujeres que lo reciban sepan que alguien creyó en ellas, sin pedir nada a cambio. Colgué con los ojos llenos de lágrimas. Lágrimas buenas esta vez. Porque por fin, después de tantos años de dar a quienes no supieron ver, estaba dando donde sí germinaba. Ya no estaba tratando de comprar cariño, ni de mendigar espacio. Ahora daba por dar. Por el placer de sembrar donde el suelo es fértil. Al caer la tarde, Tom me sirvió un café y se sentó a mi lado. ¿Todo listo?, me preguntó. Asentí. Todo. Y así, sin ruido, sin escándalo, sellé mi salida. Una salida digna.
Sin portazos. Sin gritos. Solo un movimiento silencioso. Como quien se desliza fuera de una celda que siempre estuvo abierta. Y la deja atrás. Para siempre. La noticia le llegó por la boca más peligrosa de la familia. La prima Janet. Siempre hablaba más de la cuenta, y esta vez no fue la excepción. Según supe después, lo soltó en una reunión familiar como quien comparte el clima. ¿Supiste que Linda recibió una herencia millonaria de la hermana aquella que vivía en España? La cara de Kevin debió congelarse como mantequilla al sol. Me lo imagino con el tenedor en el aire, los ojos clavados en Rachel, haciendo cálculos en tiempo real. Eso pasó un martes. El miércoles tenía 8 llamadas perdidas suyas en mi teléfono nuevo. Mamá, por favor, llámame. Necesito saber que estás bien. ¿Dónde estás? No entiendo nada. No puedo creer que no me lo hayas contado. Somos familia, por el amor de Dios. No respondí. No porque estuviera enojada, sino porque ya no tenía nada que decir. El jueves empezaron los mensajes de Rachel. Sé que tuvimos diferencias, pero mereces estar rodeada de los tuyos. Kevin está muy confundido. Le rompiste el corazón. ¿Le rompí el corazón? ¿Yo? La mujer a la que echaron por perder su trabajito de medio tiempo. La que cocinó, limpió y sonrió como una flor seca en jarrón nuevo, solo para que me dejaran en paz. No. No más. Tom me ayudó a cambiar de número. Pero antes de bloquear a Kevin, escuché un solo mensaje. Solo uno. Mamá, te juro que si supiera que tenías algo así, jamás te habría pedido que te fueras. Habríamos hecho las cosas de otra forma. Por favor, dame una oportunidad. Solo una. Te lo ruego. Y ahí estaba. La frase clave. Si supiera que tenías algo así. No. Te echo de menos. No. Siento haberte herido. No. Perdón. Solo lamento no haber sabido. Porque el problema nunca fue que me echara. Fue que creyó que no valía nada. Que era desechable. Que podía tirarme con las sobras del día. Y eso, cariño, eso no lo borra ni el llanto más sincero. Bloqueé su número con un solo clic. Y con ese gesto tan simple, tan silencioso, me sentí más ligera que en décadas. Tom me miró desde el otro lado del patio y levantó su taza de café en señal de brindis. ¿Y ahora? Ahora, le dije. Empiezo a vivir. Nos quedamos en silencio un rato. Se oía el canto de un petirrojo y el zumbido de una abeja alrededor del limonero. Y luego dije algo que no sabía que llevaba dentro. No perdí un hijo, Tom. Perdí una ilusión. Él asintió. Y a veces perder una ilusión es lo mejor que puede pasarte. Porque te deja ver la verdad. Y la verdad, por más dura que sea, siempre es mejor que una mentira cómoda. Así fue como me despedí. No con palabras. No con drama. Sino con un acto simple y brutal. El silencio. El tipo de silencio que solo se logra cuando, por fin, una mujer ha dejado de pedir permiso para existir. La cita en la oficina del abogado fue mi idea. No porque le debiera nada. No porque quisiera darle explicaciones. Sino porque a veces, el cierre necesita forma. Y yo quería mirar a Kevin una última vez. No como madre. No como víctima. Sino como mujer completa. Tom me acompañó, pero se quedó en la recepción. «Este es tu terreno, Linda», me dijo con un gesto firme. Yo asentí. Ya no necesitaba que nadie hablara por mí. La sala de juntas era fría, con muebles modernos y sin alma. Me senté al borde de una silla de cuero, con la espalda recta y el bolso sobre las rodillas. Llevaba mi mejor blusa, esa de lino blanco con los bordes bordados a mano. Me puse los aretes de perla que Michael me regaló cuando Kevin nació. No como símbolo, como escudo. Kevin llegó 5 minutos tarde. Siempre llegaba tarde a lo importante. Cuando me vio, fingió una sonrisa. Esas sonrisas que se quiebran en los bordes. «Mamá, gracias por venir. Necesitaba verte. De verdad». Yo no respondí. Solo abrí mi bolso, saqué un sobre manila y lo empujé hacia él por la mesa. «¿Qué es esto?» «Los documentos que certifican que ya no formas parte de mis asuntos legales, ni financieros, ni personales. Nada que deba preocuparte». Él no lo abrió. Me miró, desconcertado. «Mamá, no entiendo. ¿Por qué estás haciendo esto?» Me incliné un poco hacia él. No lo suficiente como para parecer afectada. Lo suficiente para que me escuchara bien. Porque no perdí un trabajo, Kevin. Perdí un hijo. Y no voy a seguir mendigando amor de alguien que me considera útil solo cuando me necesita. Su boca se abrió apenas. Quiso hablar, justificar, suplicar. Pero levanté la mano. «No. Déjame terminar. Has dicho muchas cosas durante los años. Algunas me las tragué. Otras me hicieron sangrar por dentro. Pero la peor fue esa risa.
La noche que dijiste que convertirías mi cuarto en un gimnasio. Sus ojos bajaron. No, repetí esta vez más firme. No me debes explicaciones. Ni yo a ti. Este encuentro no es para reconciliar. Es para que quede claro que ya no soy parte de tu historia. Silencio. Un silencio denso. Como el que queda tras una explosión. Kevin se inclinó hacia adelante. Mamá, estás exagerando. Todos cometemos errores. Tú también tuviste los tuyos. Claro que sí. Asentí. El primero fue enseñarte que siempre estaría, pasara lo que pasara. El segundo, darte todo sin pedir respeto a cambio. Pero eso ya se acabó. Volvió a recostarse en la silla, derrotado. ¿Así nomás? Después de todo. No, Kevin. No es así nomás. Es después de todo. Después de todo. Levanté la mirada. Me aseguré de que me viera bien. Que supiera que esta no era la mujer que lloraba en la cocina con una vela encendida en su cumpleaños. Te dejo la paz de saber que nunca te odié. Pero también te dejo el vacío que tú creaste. Uno en el que ya no cabes. Guardé mis cosas con calma. Me puse de pie. Y para que no te quede duda, añadí, antes de salir, el dinero no me cambió. Me liberó. Lo que cambió fue tu oportunidad de conocer a la mujer que soy cuando no le debo nada a nadie. Caminé hacia la puerta. Antes de salir lo escuché soltar un susurro. Mamá, por favor, no me giré. Porque a veces, lo más poderoso que una puede hacer, es irse sin mirar atrás. Y créeme, corazón, lo hice con la frente en alto y los pies firmes. Como solo una mujer libre puede hacerlo.